Meet, volvete a unir. Parece que tenía problemas. Bueno, parece que recién ahora está grabando, y parece que Omar, no sé si sigue estando o no. No sé qué pasó. El problema interno del Meet. Bueno, les decía, vamos a hacer algunos problemas de redes de difracción, que son interferencia de un montón de fuentecitas, ¿no? O se divide el haz que incide en un montón de fuentes puntuales separadas a una distancia que sería una red de interferencia más que red de difracción. A no ser que esas tengan un ancho apreciable, y ahí aparece el efecto de difracción que modula completamente a todo el patrón. Digo, tengo acá un CD y un DVD. Y acá un CD que antes los CDs vírgenes venían con una tapita que tiene impreso las ranuras, porque en realidad la información en un CD es transparente, se le pone una capa donde se guarda la información, es transparente, se le pone una capa reflectante para que sea captado por el lector del CD o del DVD. Así que acá no le pusieron la capa, y que tenemos la red, se ven, ¿no? Los colores. Es decir, eso, ¿por qué aparecen los colores ¿lo ven ahí? Del rojo al azul, ¿sí? Alejándose, ¿sí se ve? ¿Qué estaríamos? ¿Cuándo aparece eso? ¿En el máximo principal? No, cuando estamos en algún otro máximo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí se ve corriendo del rojo al azul. En algún máximo que no es el principal. En m igual a 0 no tenemos este tipo de... Todas las frecuencias coinciden, y después a partir de m igual a 1 tenemos una separación muy clara de frecuencias. Por eso se usan las redes de difracción, porque ahí podemos separar las frecuencias con mucha precisión. ¿Se acuerdan el criterio que habíamos visto la clase pasada en la práctica, el de Rayleigh, que decía que un máximo para que separar dos longitudes de onda, el máximo de una debería caer en el primer mínimo de la otra, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en una red de difracción, la separación, el ancho del máximo principal, tiene que ver con la cantidad de mínimos que haya es decir, con el número de líneas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, el número de líneas, ¿qué me indica? De eso les había hecho la pregunta en la teórica. El número de líneas en una red, número de fuentecitas, ¿qué me indicaría? ¿Tiene que ver con la posición de los máximos principales? La cantidad de rendijas, ¿no? Yo digo una red de difracción de 6.000 rendijas. O de 10, o de 15, o de 5. ¿Tiene que ver con la posición de máximos principales ese número? No sé si escucho lo que estoy hablando. Gracias, Matías. Entonces, a ver si Ahora me pongo a escribir, es que todavía no compartí para escribir. No sabemos nada. ¿Cómo no sabemos nada más? Perdón, bueno, ¿qué estuvieron calculando? D por el seno de tita igual a m lambda. Ahora después anoto, pero así no les hago el experimento con el m. D por el seno de tita. Ese D es la separación entre rendijas, no la cantidad de rendijas que tenía la red de difracción, ¿no? La separación entre rendijas me da la posición de los máximos principales. Y el número de rendijas iluminadas, en este caso por el haz, va a tener que ver con la cantidad de mínimos entre máximos principales. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea el número de líneas iluminadas, más angosto va a ser el máximo principal. Los máximos secundarios tienen intensidad muy chiquita, entonces casi no se ven, pero los máximos principales se ven beneficiados porque quedan reducidos en amplitud espectral, es decir, en tamaño angular, ¿no? Es decir, un máximo principal queda como un pico angular muy finito.
Entonces cada línea del espectro se puede resolver, tenemos resolución espectral, es decir, si podemos, dos longitudes de ondas muy cercanas las podemos distinguir cuando tenemos muchas líneas. Por eso las redes de difracción son mucho más útiles que prismas, por ejemplo, como espectrogramas, para poder separar la luz en frecuencias. Bueno, les muestro. Y ahora lo vemos en lápiz. Ahí puse, como es un láser muy, muy intenso, creo que sí, igualmente es el azul, no sé si es antiversado negro, pero no tengo. Tal vez ahí se ve demasiado, es un punto, pero se ve muy, muy intenso. Bueno, si pongo el CD, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, ahí se ve, tengo una separación, no sé si se ve el máximo principal, la estoy topando, ¿no? Ahí se ve el máximo principal y dos máximos alrededor, m igual a 1 y m igual a menos 1. Si me acerco más, van a aparecer más. Aparecen dos más. ¿Los ven ahí? No sé si se ven, se llegan a ver. Estoy tapando en parte, pero porque estoy muy cerca. Entonces se ve, ahí se ven. No sé si ahí lo llegan a ver. Tapando, a ver si logro inclinar un poco. Ahí. Ahí. Entonces tenemos m igual a 0, m igual a 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se llega a distinguir? Sí, se aprecia. Bueno, esto es con un CD. Si yo mido la distancia del CD, no lo voy a hacer ahora porque esto lo haríamos en el laboratorio, tengo que tener en cuenta dos cosas. Que el LAS incida perpendicularmente al CD. En el laboratorio tendríamos que ponernos a discutir cómo lograr eso con mucha precisión. Y además tenemos que lograr que el CD esté perpendicular a la pantalla. Esas dos cosas, y después vamos a medir la distancia entre el máximo principal y los secundarios. No sé si notaron, pero, a ver ahí, pero no son simétricos, ¿no? M igual a 1 y M igual a 2, pareciera M igual a 2 estar separado un poquito más, ¿no? Que la distancia entre 0 y 1, la distancia entre 0 y 1 parece ser menor que la que está entre 1 y 2. Deberían Sí. ser, ¿no? Deberían ser todas iguales, por lo que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver por qué pasa eso y cómo podemos calcularlo bien. Si ahora pongo un DVD, ¿qué esperan que pase con un DVD? Como este láser es tan potente, va a atravesarlo y vamos a ver el efecto igualmente. Pero si no, lo tendremos que ver por reflexión. ¿Qué esperan que pase cuando pongo un DVD más o menos a la misma distancia? ¿Cuánta información entra en un DVD comparado con un CD? ¿Y cómo se correlaciona eso con la cantidad de surquitos? Como 4 veces más. Como 4 veces más. Entonces esperaríamos tener los surcos 4 veces más apretados, acá más juntos. ¿Sí? Más o menos del orden. Entonces, las líneas, ¿qué pasa con el m igual a 1 y la distancia entre m igual a 1 y m igual a 0? Cuando ponemos más... ¿Se reduce o se agranda? Cuando ponemos d más chico. Se agranda. Claro, ese d pasa dividiendo y el ángulo se agranda. Entonces, cuanto más líneas pongamos, cuanto más líneas por milímetro pongamos, más se va a dispersar más los máximos principales. En algún punto vamos a tener m igual a 0 y nada más, o m igual a 0 y m igual a 1 y menos 1 y nada más. A ver si se ve eso. Bueno, no sé si se ve ahí se ve menos intenso porque obviamente acá estoy pero lo tengo que poner mucho más cerca. Si lo pongo más o menos a la misma distancia, no sé si se logra ver ahí. Estoy haciéndolo por transmisión, ¿no? Evidentemente estoy atravesando el metal, por eso aparece mucho menos intenso, m igual a 1, pero para ver m igual a 2 no llego ni a verlo, no aparece. Me quedo con m igual a 1, m igual a 2, no los veo. No aparecen. Lo pongo muy cerquita, no estoy mirando la pantalla, ahí. Y con un Blu-ray es aún peor. No sé si ahí se ve.
Ahí lo estoy poniendo muy cerquita. Tendríamos que verlo en el laboratorio para medir esas distancias, pero bueno, por ahora me tienen que creer a mí. Si pongo el CD a la misma distancia, ¿ven? Ahí veo. ¿Ven? Pero no es la intensidad, porque acá lo tengo que atravesar. Sí es la distancia. Ven que me aparecen con mucho menos intensidad, n igual a 1, pero tengo que acercar el DVD muchísimo. ¿Se llega a ver? Porque yo estoy mirando. ¿Se llega a ver ahí? No mucho. A ver ahí. O lo tapo. A ver por reflexión, si no, por reflexión tal vez sí. Por reflexión aparecen. Pero ven que lo tengo que acercar muchísimo para ver m igual a... ¿Lo ven ahí? M igual a 1 y a menos 1. ¿Sí? Sí, se ve mucho más claro ahora. ¿Se ve más claro? Ahora lo estoy haciendo por reflexión. Y veo m igual a 1 y nada más. No llego a ver m igual a menos 1 y menos 2. 2 y menos 2 no los veo. Bueno, vamos a ver ahora. Voy a compartir. ¿Sí? ¿Pudieron verlos? ¿Qué pasa? Acá me tomé el trabajo de unir dos palitos de lado. Queda una separación entre ellas, ¿no? No sé si la llegan a ver. Una separación apenas se llega a ver, ¿no? Es difícil de... ¿Podemos medir esa separación? Los puse bastante apretados. Pero que quede alguna separación. Ahí algo se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos medir esa separación? ¿Y qué pasa? Si esto sería poner una sola rendija, ¿no? ¿Qué esperamos ver? Bueno, a ver si se ve algo ahí. ¿Qué ven? Me voy a alejar un poco porque esto, para que aparezca ahí, ¿se ve ahí? ¿Qué ven ahí? Un poco sucio, ¿no? Porque, a ver si logro. También, ahí. Ahí, ¿qué se ve? Interferencia y no sé si difracción también. ¿Por qué interferencia? Creo, pues no es que lo termino de ver del todo bien, pero creo ver algunos máximos y algunos mínimos. Bueno, pero fíjate que eso máximo y mínimo, fíjate que el máximo central se ve es el doble de grande que los máximos secundarios. Se ve ahí, y eso pasaba cuando tenemos una sola máquina, tenemos difracción. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aprieto estos palitos y los junto aún más? ¿Qué va a pasar con el espectro? Sigo diciendo que espectro, ¿no? Espectro cuando es en frecuencia. ¿Qué pasa con el patrón? Se agranda. Se agrandaría. A ver, voy a apretar. Ahí estoy apretando. Bueno, es medio complicado de hacer y que se vea bien. A ver. Necesitaría esto estar montado. Si aprieto, a ver, ven que se separa, el máximo principal se agranda, ahí lo estoy relajando y ahí lo estoy apretando. ¿Se llega a ver? No sé si ustedes lo ven, yo no estoy mirando la pantalla. Ahí estoy apretando, me queda solo el máximo principal, ahí lo estoy relajando y me aparecen los máximos secundarios. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Se llegó a ver? A ver si yo por ahí. Eso es porque se va pareciendo cada vez más a una rendija puntual. Claro, se va pareciendo cada vez más a una fuente puntual. Y entonces la campana de difracción se va aplanando cada vez más y se va apareciendo intensidad uniforme. No puedo ver.
no existiría forma de replicar una rendija puntual en la realidad, ¿no? Sí, sí, de hecho, en un DVD o en un CD son puntuales para nosotros, porque no aparece la campana de difracción. ¿Por qué no aparece la campana de difracción? Si se fijan los máximos, m igual a 1, m igual a 0, todos tienen la misma intensidad. Deberían, por lo menos. Pero solo vemos 3 máximos en total. Bueno, si tuviésemos, sí, solo vemos 3. Ahí sí, se ve un poco, se ve más intenso el principal igualmente. Sí, solo vemos 5 ahí, ¿no? En principio no aparece, bueno, aparece una campana muy leve, pero eso es porque la separación entre máximos es muy chiquita. El ancho de cada máximo es muy chiquito. ¿Sí? El ancho de cada máximo es muy chiquito. Entonces, la campana de difracción que modula el patrón de interferencia que vimos, casi uniforme. Si tuviese, en lugar de tener tantas líneas por milímetro como tiene un CD, tuviese menos, 80 líneas por milímetro, ahí se empieza a ver una modulación. Tenemos alguna red de difracción de 80 líneas por milímetro en el laboratorio, así que cuando tengamos acceso a él podemos verlo. Entonces, ahí sí se ve los máximos principales y los m igual a 0 y m igual a 1 y menos 1 modulados, 2 y menos 2, 3 y menos 3 se ven modulados por la campana de difracción, por la primer máximo de difracción. Y después aparecen también los segundos, el segundo máximo de difracción. Así que una red de difracción sí podría llegar a ser muy parecida a un montón de fuentes puntuales. Bueno, voy a pasar a escribir. ¿Pudieron ver eso? No sé si sirvió para algo eso, verlo. Tal vez lo puedan ver en algún video por ahí dando vuelta. Todo bueno, sí. Me parece que verlo en... Ustedes pueden probar con un puntero láser. En realidad el láser, esto se puede hacer con luz monocromática, no necesariamente láser. El láser lo que me garantiza es que los trenes, la longitud de coherencia, es decir, el seno ese que vamos viendo tenga una longitud suficientemente larga. Pero como esto es algo espacial, con luz monocromática también se puede ver, con luz blanca también se puede ver. De hecho, si ustedes ven con luz natural, se ve cómo se abre el espectro, porque en realidad se necesita coherencia espacial y cercana, muy cercana, están muy juntitas las fuentes, así que no se necesita la coherencia del láser. Acá lo que estamos usando de la coherencia del láser es la intensidad del láser, que también en un diodo, ¿no? Muy intenso, pero digo, no necesitamos necesariamente que sea un láser, a eso me refería. También lo pueden ver con luz natural, este efecto. Interferencia y difracción. Porque las separaciones son muy chiquititas y ahí, por más que sea natural y que sea... Cuando es natural, los trenes de onda saltan, empiezan con otra fase muy rápido. Pero como son distancias muy chiquitas, no nos afecta. Bueno, voy a compartir acá, espérenme un segundito.
Bueno, ahí se ve. Video, pero por lo menos aparece. Sí. A ver si se veía. Podemos intentar el láser acá. Se ve con el rojo tal vez se ve mejor. No, se sigue viendo muy intenso. Necesitaría algo negro. Pero bueno, la idea es que es lo que estuvimos haciendo. Cuando tenemos el haz del láser tiene una longitud de onda, este verde, de 632 nanómetros. Eso. Y podemos calcular, a partir de la separación entre máximos, podríamos calcular la distancia entre ranuras en el CD. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Tenemos una red de difracción, que sería el CD, tenemos el láser, incide, y vamos a tener posición máximos. ¿Sí? Tenemos ¿de qué depende la posición de estos máximos en la pantalla? ¿De qué depende? ¿No? Tenemos una cantidad de ranuras, número de ranuras, por unidad de longitud por milímetro, no sé cuánto, vamos a tener n, pongámosle n del CD, y estos son en unidades de 1 sobre milímetro. Cantidad de ranuras por milímetro, eso es lo que dice la especificación. O puede decir la separación entre ranuras, ¿no? Y esto es lo que queremos calcular. ¿Cómo calculamos D? D es 1 sobre este n del CD. Y esto nos da en milímetros. ¿Sí? Bueno, y este D del ancho, D es la fracción entre rendijas, D no es la separación entre rendijas, es el D, ¿no? Hay una rendija, acá tenemos dos rendijas, la separación entre rendijas, esto es D. Una rendija está compuesta por una parte opaca y una parte clara. El ancho de la rendija es la parte clara, ¿no? La separación entre rendijas, bueno, está correlacionada. Podríamos tener algo muy angosto dependiendo cuánto ocupa esta parte oscura. Si estos son puntitos, D casi coincide. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, la distancia entre rendijas, que es este D, ¿no? Esto sigue. La distancia entre rendijas me da la posición de los máximos, ¿no? Los máximos principales, está dado por D seno de tita igual a m lambda. Y este tita de acá, tenemos, ¿no? Vienen, bueno, por ejemplo tenemos un montón de rayos, todos paralelos, que llegan, depende de cuántas rendijas haya iluminadas. Tenemos un montón de rayos, todos paralelos, que llegan a este punto. ¿De qué depende? Porque acá tenemos dos aproximaciones dando vueltas. ¿Se acuerdan que les dije la posición entre m igual a 0, m igual a 1 y m igual a 2? En principio, si estamos en ángulos pequeños, son todas iguales. Pero para que en la aproximación de campo lejano, lo que necesitamos es que la distancia a la pantalla D sea mucho mayor, esto es aproximación de campo lejano, sea mucho mayor que la separación entre rendijas. Eso me garantiza que estos rayos van a ser paralelos, todos aproximadamente, y que el seno de tita sea seno de tita por D, por la separación me dé la diferencia de camino. El D por el seno de tita me dé R
Rn menos Rn menos 1. Me dé la separación entre ¿se ve ahí? D por el seno de θ me dé la diferencia de camino. Y esto es lo que tiene que ser igual a m lambda. Entonces, este D seno de θ está garantizado con los rayos paralelos. Pero fíjense que acá no aparece la posición entre máximos. I1 y 2. No aparece en ningún lado. Sí, porque estamos acá en ¿Sí? el margen comprando una cosa. No aparece. Entonces, ¿de qué depende? Yo le digo, esto puede ser, que hay otra aproximación más que estamos usando, porque dijimos que el seno de θ, además, como este ángulo es θ, además es, bueno, este ángulo que parte del cero, ¿no? El cero está alineado. Tiene que ver con I1, I2, y dijimos que era I sobre, para calcular, hacíamos directamente igual a la tangente. Estábamos asumiendo que I era mucho menor que D, pero en el caso que estamos viendo, I es comparable con D, pues yo puse CD muy cerca. Y acá no necesitamos aproximar, la aproximación de campo lejano está acá, en que el ancho de rendija, que la separación D sea mucho mayor que D, que la separación entre rendijas. Así que no necesitamos en principio hacer que el seno de θ sea igual a I sobre D. No, esto no es necesario para la aproximación de caso. Entonces podemos hacer que el seno de θ sea lo que es I dividido la raíz cuadrada de I cuadrado más D cuadrado, y no hay problema para cada uno de los máximos. Ahí no necesitamos aproximar esto. De hecho, esto no va a ser cierto cuando ponemos un CD muy cerca, como hice yo, de la pared y nos queda esa distorsión que se ve, que el M igual a 2 me queda más separado, es por esto. Es por esto. Esta aproximación no es necesaria para campo lejano. Sigue siendo cierto esto porque la separación D entre rendijas de un CD es muchísimo más chica que la distancia de la pantalla. Así que por eso se ven más alejados. A ver si lo logro mostrar acá de vuelta. Si lo logro mostrar aquí. Ay, me mató. Me mató mal. No, agarré uno realmente transparente, no agarré el que debía. Ahí se ve, sí. Si lo pongo suficientemente cerca, me está matando. Si lo pongo suficientemente cerca, se ve que M igual a 2 está bastante más separado que la distancia entre 0 y 1. 1 y 2 está bastante más separado. Y eso es por eso que les decía. Y sigue siendo campo lejano por esta razón de acá. Bueno, es un detalle. Es simplemente para que les quede todo este conocimiento en forma consistente. Que no hay ningún error en lo que lo pueden seguir calculando. Y esta aproximación no es necesaria. No es necesaria y no es cierta cuando I es comparable con D. Esto no deja de ser cierto. No es I sobre D, sino que tienen que hacer esta cuenta. Bueno, ¿qué más les estaba diciendo? Bueno, entonces, a partir de esto, conociendo la posición I1, por ejemplo, I1 con D igual a 1 número de CD, número de líneas del CD, por el seno de θ, que es I1 dividido I1 al cuadrado más D cuadrado, esto tiene que ser igual a 1 por lambda. Lambda lo conocemos, I1 lo conocemos porque lo medimos, D lo conocemos porque lo medimos, y de acá podemos deducir el número de líneas por milímetro. Entonces, el número de líneas por milímetro va a estar dado por lambda, conocido, 632 nanómetros, dividido I1 por la raíz de I1 al cuadrado más D cuadrado. Y ahí calculan el número de líneas. Y esto lo hacemos en el laboratorio. Esto lo hacemos y podemos calcular el número de líneas de un CD y de un DVD y de un Blu-ray. Y van a ver que la separación va aumentando, como decía, la distancia entre rendijas se va haciendo cada vez más chiquita justamente para poder contener más información. ¿No? Ese fue el salto tecnológico, lograr que las ranuras se hagan cada vez más y más cerca, más juntas. Bueno, lo que les decía del patrón de... ¿Qué más? ¿Algo más respecto del patrón de difracción? No sé si se ve acá el patrón de difracción, a ver si lo podemos ver. Bueno, la separación. No, es muy separado. A ver. Está bastante más cerquita.
No, ¿ven? Están muy cerquita. Si me alejo, y ahí aparecen las líneas, ¿lo ven? Me estoy alejando bastante. Y ahí aparecen las líneas. Y si yo ahí aprieto, se separan. Y el máximo principal siempre es el doble de los máximos secundarios. Es un patrón de difracción, este caso de una sola rendija. Si tuviésemos más rendijas, aparecerían en ese máximo principal, aparecerían muchos picos, muchos máximos. ¿Sí se ve? No sé si se llega a ver ahí. Bueno. ¿Qué más le puedo contar sobre el tema? ¿Cómo calculamos la posición? Bueno, esto un poco, ya que estamos con el máximo de... Si tenemos una sola rendija y ahora tenemos una sola rendija de tamaño A. Tamaño A. ¿Cómo calculamos? Esto nos queda un patrón de difracción. Nos queda acá, este es el doble de ancho, acá, y estos serían del mismo ancho. No sé si se ve ahí. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la posición de los mínimos de difracción? ¿Están siguiendo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Cómo calculo la posición de mínimos? La distancia entre mínimos, entre el central y el primer mínimo, el segundo mínimo, entre el mínimo de acá, el mínimo de acá abajo. ¿Cómo calculo esa separación? La cuenta es muy parecida a los máximos, cuidado con eso. Es A seno de tita igual a M lambda. Es muy parecido, pero en este caso fíjense que es la separación entre mínimos. Pero esta no es la separación entre rendijas, porque hay una sola rendija, sino que este es el tamaño, ojo que, de la rendija. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, el tamaño de la rendija puede modular, pero fíjense, cuando tenemos tantas líneas por milímetro, el tamaño necesariamente tiene que ser muy chico, muy chico. Y cuando el tamaño es muy chico y es comparable con lambda, directamente tenemos un solo máximo principal muy ancho. Y eso, todo el patrón de difracción deja de modular, es un patrón uniforme para todos, deja de modular, deja de aparecer esa campana que modula. En las redes de difracción uno se saca de eso encima. Cuando tenemos varias rendijas aparece. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna consulta? Ninguna por mi parte. Y más o menos, pero algún comentario, algo. ¿Algún problema que quieran hacer? Yo conociendo el tamaño del máximo principal, bueno, podemos hacer eso, podemos calcular, y conociendo la longitud de onda, podemos calcular el tamaño de un pelo o la separación entre la luz que queda entre dos partes oscuras, es decir, el tamaño de la rendija que yo tenía por acá. Podemos calcular eso, ¿no? Con la cuenta que tenía acá. Es decir, conocido lambda, seno de tita, ¿no? Lo voy a hacer conocido, si yo tengo una sola ranura, como es el caso, y acá tenemos el patrón,
que tenemos una zona oscura, que es el doble de tamaño de las zonas claras, un patrón de difracción. Entonces, este es el central. Esto es I del mínimo 1. Para abajo me da lo mismo. Acá tenemos I del mínimo 2. Entonces, fíjense que el tamaño del máximo de la separación entre mínimos, el tamaño, si yo mido el tamaño, la separación entre mínimos del máximo principal, me queda 2 veces el I del primer mínimo. Ese es el tamaño. Y el I del primer mínimo, ¿en qué está dado? Está dado por I. Bueno, I sobre D, en este caso tomamos I mucho, en este caso podemos tomar I mucho mayor que D, o no, podemos hacerlo, I sobre D y hacerlo bien, y D cuadrado más I cuadrado de raíz, como hice hace un rato, pero en este caso no es necesario porque yo tuve que alejarme mucho. Es decir, cuando esto es conveniencia, ¿no? Porque si no me va a cambiar mucho la cuenta, van a ver que el error que se comete es muy chiquito, pueden hacerlo bien igualmente, ¿no? Más exacto, más preciso, pero no les va a cambiar demasiado. I sobre D es el seno de tita, entonces si les queda A, que es el tamaño de la rendija, por el seno de tita, igual a lambda, m lambda, entonces tenemos A por I1 sobre D, que es el seno de tita, es igual a lambda, de acá despejamos I1 es igual a lambda sobre D por A, y el tamaño que medimos, que es 2m1, es 2 veces lambda por A sobre D. Así que conocido lambda, esta distancia la medimos, de acá despejamos A. Entonces A va a estar dado por 2, por la medición, este es el tamaño del tamaño, esto es el tamaño del máximo de difracción. Este es el tamaño del máximo de difracción, lo podemos llamar, qué sé yo, delta, qué sé yo, delta lo podemos llamar delta, entonces me queda delta, A va a ser, paso todo para acá, me queda delta dividido 2 lambda por D. Esto es lo que medimos, por D dividido 2 lambda, esto me da el tamaño de la rendija. ¿Sí se ve? Entonces, a partir de ver un patrón de difracción podemos, y conociendo la longitud de onda y la distancia de la rendija a la fuente, podemos calcular el tamaño. Lo mismo podemos hacer con un pelo, porque esto podemos probar que esto funciona igual para una obstrucción que para una rendija. Entonces podemos con esto medir, es otra experiencia de laboratorio que hacemos, el tamaño de un pelo de cualquiera de ustedes, tamaño de algún pelo. Ponemos un pelo en el portaobjetos, incidimos con el láser, vemos el patrón de difracción y calculamos de esta manera el tamaño del pelo. Bueno, creo que con esto terminamos con los temas que tenemos que dar, pero yo querría ahora hacer un poco de repaso para el parcial, problemas de parcial. No sé a ustedes qué les parece, si tienen algunos. La idea, como les decía Marcelo, es que no tenemos fecha todavía, pero puede ser el viernes o el lunes, hacer un repaso para rígidos, y ustedes pueden ahora concentrarse en este parcial. Disculpen un segundito, me estoy quedando sin batería. Ya. Bueno, ¿alguna consulta sobre esto que vimos? ¿Algún problema que quieran hacer? Consulta sobre lo que quieran. ¿Algún problema de la práctica?
de óptica Bueno. geométrica. Por ahí una pregunta más conceptual, pero ¿cuándo es que Sí. se usa óptica geométrica en lugar de óptica a través de ondas? Siempre, en realidad no hay una separación, la óptica es la misma, es decir, no es que la óptica deja de ser geométrica. El tema es que cuando tenés instrumentos, la óptica física aparece siempre. Cuando tenés instrumentos, por ejemplo, que tienen alguna pupila, a ver si pongo la cámara, tienen alguna, o lo marco por acá, tienen alguna pupila, alguna diafragma muy chico, aparecen fenómenos de difracción, es decir, van a tener un máximo principal y aparece cuando aparecen aberturas o en sistemas ópticos que son bastante chicas, se pone de manifiesto la naturaleza ondulatoria de la luz. No es algo que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que la separación de las rendijas sea un número de longitudes de onda, no menos. Si es menor que la longitud de onda, está sonado, no ves ni siquiera, no llegas a ver un mínimo, pero si se tienen un número de longitudes de onda, un número finito, no muy grande, aparece el fenómeno de ondulatorio de la luz en la óptica geométrica. En los sistemas ópticos aparece, sí. La óptica física entonces es como una generalización de la geométrica. O sea, todo lo que vale en la geométrica vale en la física. Claro. Vos fijate que usamos una lente. Cuando usamos la lente para traer el plano focal, para traer la imagen de una distancia D muy lejana al plano focal de una lente, estamos usando una lente. Digo, sigue siendo luz. No cambia. Aparece este fenómeno, además, extra porque lo que está apareciendo es que la luz se está sumando, aparece como, a ver cómo lo pongo, aparece la suma de distintos frentes de onda que terminan interfiriendo, ¿no? Que terminan dándonos máximos y mínimos. Si esto está muy lejano, eso se promedia, pero eso siempre está, la óptica física siempre está. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra? A ver si tengo algún parcial por aquí. Una consulta sobre un ítem de la autoevaluación de superposición de ondas. Sí. Había una pregunta que decía que preguntaba si las ondas estacionarias transmitían energía. Y bueno, yo pensé que sí, pero la respuesta era que no. Mi pregunta es, ¿por qué no transmiten energía? Porque en un momento toda la onda está en una intensidad cero, digamos, y en otro momento tienen, bueno, una amplitud y así, o sea, hay un movimiento de energía. O sea, no es como que hay energía nula ahí. A lo que se refiere, sí, no queda clara la pregunta, ¿no? No creo que haya preguntado si transmite energía de alguna manera. Si hay un flujo de energía en una onda estacionaria. Porque siempre la transmisión es entre un punto y otro. Lo que pasa con una onda estacionaria es que es la superposición de dos ondas en direcciones opuestas. Es decir, no nos queda una onda que se propaga, sino nos queda una onda estacionaria, que queda, en el tiempo queda fija. Entonces no hay propagación de energía, tenemos la energía concentrada en el espacio. ¿Sí? No hay transferencia de energía porque tenemos esa energía ahí localizada. Creo que se refería a eso la pregunta, ¿no? No sé si ahí le leo. Es una onda estacionaria, a diferencia de una viajera, no transfiere energía de un extremo al otro. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué no transfiere energía? Porque es la superposición de dos ondas que viajan en sentidos opuestos.
O sea, Sí, es como que hay no, energía estática, pero no que hay un flujo, por hay así decirlo. energía depositada, tenés energía cinética y energía potencial en cada instante, en la cuerda, en lo que sea, pero no hay flujo de energía, porque tenemos dos ondas que están en direcciones, tenés flujo de energía cuando tenés una onda que se propaga en alguna dirección. Si tenemos la superposición de dos ondas que se propagan en sentidos opuestos, la velocidad de propagación es cero. Pues una vez se propagan por un lado, otra para el otro, se suman, la velocidad neta de propagación es cero. Y lo que tenés es una localización de energía. Tenés en los nodos tenés cero energía, no tenés ni energía cinética ni potencial, y en los máximos tenés máxima energía cinética en algún momento, y máxima cuando está así, máxima energía potencial, cuando está así, así máxima energía potencial, cuando está así, máxima energía cinética. ¿Sí? Es como si fuese un resorte, ¿no? Es la misma idea, es pequeños resortitos. ¿Sí se entiende la idea? Claro, gracias. Tiene que ver con la propagación. Tenés cero propagación. Y eso pasa en líneas de transmisión de ondas electromagnéticas. Es un problema las ondas estacionarias porque tenés esa acumulación de energía a lo largo de una línea de transmisión. Si se calienta, se pierde energía, estás perdiendo energía, estás emitiendo energía que queda localizada a lo largo de una línea de transmisión. Una porquería, porque estás metiendo un montón de energía que queda localizada a lo largo de una línea de transmisión. No querés eso, vos querés que toda la energía del punto A pase al punto B, querés que sea una viajera y que no quede nada localizado. Por eso las ondas estacionarias en línea de transmisiones son son algo malo. Sin embargo, las ondas estacionarias en no sé, en música son muy recomendables, digo, eso es lo que se busca. En un instrumento es lo que se busca, ¿no? Se arma para que queden todo cuando uno quiere concentrar sonido y amplificarlo. El oído funciona de esa manera, es decir, para captar en un parlante, para captar sonido, uno busca en una antena, uno busca la distancia de resonancia para absorber esa onda electromagnética. Es decir, en muchos sentidos el fenómeno de resonancia es buscado y en otros es tratar de evitarlo porque genera pérdidas, depende de lo que uno quiera. No es ni bueno ni malo dependiendo del diseño de lo que uno quiera. Ok, y una pregunta más sobre el significado de los términos. ¿Las frecuencias de resonancia son esas frecuencias específicas donde se producen ondas estacionarias? Claro, claro. No es que no puedas poner otra frecuencia en una. El tema es que no queda ahí dando vuelta y rebota y no aparece magnificada, no aparece amplificada por la condición de contorno que tenés. Sí, vos podés poner otras frecuencias, pero en Sería realidad, como una superposición no estacionaria, justamente. claro, tendría un movimiento no estacionario. En realidad, cualquier perturbación puede descomponerse, hay un teorema de Fourier que puede descomponerse en estas n frecuencias de resonancia. Entonces, cada perturbación puede tener, con alguna fase, puede tener una componente, puede escribirse como superposición. A ver si lo dibujo acá. Si yo pongo un pulsito así en una cuerda, esto puede escribirse como una componente. Tiene una componente en esto, más una así, más... Esto se llama Fourier. Y con distintas amplitudes. Y cuando uno la suma, increíblemente se reproduce esto. Se reproduce esto de acá. Es decir, entonces van a aparecer, es como esto de aquí, esto es una cuerda, una cuerda fija. Este pulso termina siendo la superposición de un montón de armónicos. Entonces, por eso uno busca el espectro de la voz o en un instrumento, uno saca los armónicos del pulso. Por eso pulsando una cuerda en algún extremo suena con un timbre distinto que pulsándolo en el centro o en algún otro lado. Por el pulso depende qué componente tenga de la principal y qué componente tenga de los otros armónicos. Bueno, esto es el teorema de Fourier. Ok, y no sé si usted estaba cuando el profe Marcelo, o si era usted, no creo que era Marcelo, que puso como una simulación de como 3 edificios, uno más alto que el otro,
y una plataforma que vibraba y a 4 Hz vibraba como el puente Tacoma, digamos. Vibraba muy fuerte el edificio más grande y después a 6 Hz vibraba el del medio y después a 10 vibraba el más chico. Eso sería el fundamental, ¿no? O sea, eventualmente Claro. si sigo incrementando encontraría el primer armónico del edificio más grande y ahí Claro. vibraría de vuelta. De como vuelta Tacoma. tenés el mismo. Exactamente, exactamente. Ok. Es el par fundamental. Sí, está bueno. No sé si hay un instrumento por ahí dando vuelta, que no es un instrumento, perdón. Hay una especie de paleta que tiene distintas tablitas de distintos tamaños y depende de cómo ustedes muevan esta tableta, que tiene una manita acá, está por ahí dando vuelta. Va a oscilar una o la otra, tiene como 4 o 5. Depende de cómo uno haga oscilar esto, va a moverse esta, después se va a quedar esta quieta, se mueve esta. Claro, eso es el fundamental. Y uno lo agita, es un juguete. Lo vi como juguete, no sé si tiene alguna otra utilidad, pero increíblemente cuando uno lo agita muy rápido se mueve solo esta. Estas dos parecen estar quietas. Se siguen moviendo con la frecuencia, pero suben y bajan casi con el. Esta se mueve además, oscila con una amplitud mucho mayor. Es el mismo efecto. No tengo ninguno acá. Me gustaría tener uno a mano. Uno lo puede armar esto. Lo puedo buscar ahí seguramente videos estoy dando vueltas. Bueno, preparen consultas para el jueves. El jueves vamos a hacer clase casi exclusivamente de consultas. Vamos a hacer problema de parcial. Les puedo traer. Es más, ahora puedo hacer alguno. Pero me parece que tiene sentido si ustedes tienen esto. A ver si tengo alguno por acá. Tienen en el campus, ¿no? Tienen subidos. Alguien en el chat dice que tiene un ejercicio. A ver, sí, decímelo. Profe, tengo un ejercicio, pero ¿cómo le paso? Compartir la pantalla, si podés. Puedes poder compartir. ¿Sí? ¿Podés? Yo lo copio. Ahora intento. Si no podés, me lo dictás. A ver, a ver si lo veo. Ahí se ve. Ahí se veía, ahí se ve. A ver si llego a leerlo. Dice, 2 ranuras de ancho 0,02 milímetros. 0,02 milímetros. Están separadas 0,06 milímetros. Y son iluminadas monocromáticamente a una longitud de onda de 598 nanómetros. Bueno, en una pantalla ubicada a una distancia de 3 metros. Ahora yo voy a compartir el resumen que estoy tomando a partir de esto. Una distancia de 3 metros. ¿Cuál es el ancho máximo de difracción? ¿Cuáles son los máximos de interferencia? Me sacaste. Ahí está. El ancho del máximo de difracción. La segunda, que dice cuántos máximos de interferencia entro dentro del primer máximo de difracción.
dice, ¿cómo es la distribución de intensidades en la pantalla? ¿Qué ocurre con esa distribución si se disminuye la distancia entre ranuras a la mitad y si disminuye el ancho de las ranuras manteniendo la... Bueno, dejemos esas tres preguntas para después. Hagamos A, B y C y después la A y B y después vemos C, D y E. ¿Está bien? ¿Me las recordás después? Ok. ¿Ahí dejo de compartir? Sí, pero después léemelas. Yo no las anoté. Está bien. Entonces, que les comparto. Hasta puedes seguir compartiendo. Podemos compartir varios a la vez. No hay un problema. Pero bueno, pues no sé cuál queda grabada. Es más por la grabación que por otra cosa. Queda grabada una y no la otra. Bueno, entonces tenemos... Okay, acá está un poco el resumen. Fíjense cómo... estoy resumiendo la información. Tenemos el ancho entre rendijas. Esto sería A. Es de 0. Esto sería D, es de 0,6 milímetros. Tenemos la longitud de onda y la distancia a la pantalla, 3 metros. ¿Y cómo hacemos para calcular el máximo, el tamaño del máximo de difracción, el ancho del máximo de difracción? Tenemos dos ranuras. ¿Cómo hacemos para, esto es D, A, esto es A, y esto es D? ¿Cómo hacemos para calcular el máximo del ancho de la campana de difracción? Que es el doble. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Qué tenemos que buscar? El máximo principal de difracción. ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Cómo lo buscamos? Con los mínimos de difracción, ¿sí? Conociendo, sabemos que los mínimos, eso me va a dar el ancho. Conociendo los mínimos tengo el ancho de un máximo, ¿no? Conociendo dónde se hace mínimo, no necesariamente cero. Eso es algo, con la luz es un tema, eso... Los mínimos de interferencia no necesariamente son cero, eso va a tener que ver también con la polarización de la luz. Bueno, por eso se le dice mínimo y no ceros de interferencia. Pero bueno, el mínimo de difracción tiene que ver con A, con el ancho de cada rendija, A seno de tita, igual a 1 por lambda. 1 porque es el máximo principal. Estamos buscando el máximo principal y el primer mínimo para cada lado. Entonces de acá... Y como D es mucho más grande que D, esto es cierto, D sobre D es mucho menor que 1. ¿Sí? Porque ¿cuánto vale D? D valía 0,06 milímetros y D mayúscula valía 3 metros. 0,06 por 10 a la menos 3 metros dividido 3 metros. Díganme si esto no es mucho menor que 1. Y si eso es cierto, entonces estamos en aproximación de campo lejano. ¿Sí? Entonces, eso es cierto. Entonces, fíjense que, bueno, entonces, perdón, A sobre D. A sobre D. Estamos en el ancho de la rendija. Esto sería 0,02. Peor aún. Estamos en la aproximación de campo lejano. Entonces tenemos A por el seno de tita, A que es 0,02 milímetros por el seno de tita. Y el seno de tita, como estamos a una distancia, dependiendo del I, podemos poner I sobre D. Si I es chico, que va a ser el caso, esto va a funcionar, si no tendríamos que poner bien lo que es, esto es aproximado. Esto es para I mucho menor que D. Sí. ¿Por qué es A y no D? Porque es el mínimo de difracción. No, pero cuando hizo A sobre D mayúscula. Esto es aproximación de campo lejano. Pero eso no tiene que ser la distancia entre ranuras sobre la distancia... Claro, para la interferencia, pero esto estamos viendo el máximo de difracción, el mínimo de difracción también, esto tiene que ser cierto. Bueno,
si la distancia entre ranuras es chica, más chica aún va a ser el tamaño de la ranura, porque tiene que ser necesariamente más chico que la distancia. A necesariamente tiene que ser más chico que D. Me refiero, esto, aproximación de campo lejano, también vale para difracción. Si tengo una sola ranura de tamaño A, para tener campo lejano y que sigan los rayos paralelos que salen de una sola rendija, y usar que la diferencia de camino óptico es A por el seno de tita, tiene que valer esto de acá. Ah, está bien. Perfecto, gracias. Para difracción tiene que valer, pero cuando vale para interferencia necesariamente vale para difracción de múltiples rendijas, necesariamente vale para difracción porque A es menor que D. Esto siempre pasa por construcción, ¿no? A tiene que estar adentro. Digo, no puede ser A más grande que D, no hay forma. Me quedo sin espacio negro, ¿no? Sin espacio opaco. ¿Sí se entiende? D va, Sí. va de este borde a este borde, si quieren, D, o del centro al centro. A no puede ser más grande que D, tiene que ser menor necesariamente. Bueno, tienen que valer las dos. Bien, entonces, y esta es la que no necesariamente tiene que ser cumplida para que siga valiendo, pero bueno, mayormente esto va a ser cierto, y sobre D va a ser cierto, en este caso va a ser cierto. Si no, se arregla muy fácil, acá le ponen el cuadrado, más el cuadrado acá y listo. Bueno, y acá despejamos, y nos queda I igual a lambda 598 por 10 a la menos 9 metros, por D, que es 3 metros, dividido A, que es 0,02 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, un metro se me va con un metro, y esto me queda en metros, necesariamente I es en metros. Y con esto podemos ver si I realmente es mucho más chico que D o no. Lo calculan así y hacen una especie de iteración. Si esto les da que I es comparable con 3 metros, evidentemente esto estaba mal. Acá les va a dar mucho más chico, a la cuenta. En difracciones casi siempre les da mucho más chico. Si no, tienen que recalcularlo bien, ¿no? Poniendo el seno como corresponde. Pero acá es mucho más fácil de despejar, si no me queda una función implícita más complicada. Bueno, si hacen la cuenta, por favor, me dicen cuánto vale eso. Me queda del orden de los milímetros, ¿no? Esto es I. Esta es la posición del primer I1. Esta es la posición del primer mínimo. Yo traje calculadora. La dejé, me parece que la dejé. 18 sacó. Tenía apoyada. A mí me da 90. 18. El tema es que no puedo usar celular y la calculadora se la llevan y a ver si me la devolvieron. No me la devolvieron, así que la tienen que hacer ustedes, por favor, la cuenta, porque no estoy sin calculadora y bueno, tengo la computadora, tengo que hacerla con la computadora. Pero... ¿Hicieron la cuenta ahí? 3 por 6, 18, dividido 2, 9, 0,9 micrones, perdón, 0,9 milímetros, ¿da esto más o menos? ¿Sí? Aproximadamente 0,9 milímetros, ¿está bien? Estoy haciéndolo mentalmente. Sí sale eso, profe. 0,9 milímetros. Bueno, pero el ancho, en realidad, este es I1. I1 no es un ancho. I1 es decir, este es el máximo principal, y acá están los máximos. Lo dibujo ahí. Máximo secundario. I1 va del centro acá. Esto es I1. Va del centro hasta ahí. Entonces, 2 veces I1. El ancho es 2 veces I1. Entonces, el ancho del máximo principal es 1,8 milímetros. Este es el ancho. ¿Sí? I1 sería el ancho de un máximo secundario, por ejemplo. Bien, ¿qué otra cosa me preguntaba? Me preguntaba, ¿cuántos máximos de interferencia entran en el máximo principal? ¿Cuántos máximos de interferencia entran en el máximo principal?
Bueno, este es un patrón que modula la interferencia que tenemos. Se superpone, cambia la amplitud de la interferencia que tenemos. ¿No? Lo podemos pensar de esa manera. En realidad están sucediendo las dos cosas a la vez, de forma simultánea. No es que una por arriba de la otra, sino que pasan las dos cosas a la vez. Y tenemos interferencia, aquí tenemos interferencia entre dos fuentes, e interferencia dentro de una sola fuente, que eso se llama difracción. Cuando tenemos interferencia de un montón de fuentecitas acá adentro, eso se llama difracción, y acá también. Y además tenemos interferencia entre las dos fuentes. Bueno, el fenómeno total se puede descomponer en dos fenómenos, que es uno, la difracción que modula la interferencia entre las dos. Está aproximado eso, pero funciona bastante bien. Entonces, tenemos la interferencia. ¿Cómo está dada la interferencia? Esto es interferencia entre las dos fuentes, entre las dos ranuras. ¿Me van siguiendo? Para los máximos de interferencia están dados, ¿por qué expresión? Acá tenemos que D sobre D mucho menor que 1, y es D seno de tita. ¿Están vivos todavía? Díganme que sí. Sí, sí. Están, por lo menos estoy viendo que están presentes. A veces me quedo solo hablando. Bueno, D seno de tita igual a M lambda. Y acá el otro, esta ecuación que vimos para los mínimos, era solo válida. A ver si... Ahí sí veo. Era esta D seno de tita, esta de acá, M lambda, es solo válida para M igual a 1, 2, no es válida para M igual a 0. Acá tenemos el máximo principal, sí. ¿Sí? Para difracción A seno de tita es igual a M lambda, pero M es distinto de 0. Es M igual a 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. Esto es fundamental, ¿no? Acá en 0 no tenemos un mínimo, sino que sigue siendo máximo. Sin embargo, acá este va a valer para todo M, ¿no? M en los naturales, ¿no? 0, 1, 2, menos 1. Bueno, entonces tenemos cuántos máximos, ¿y cómo hacemos para saber cuántos entran en un máximo? ¿Cuántos entran? Tenemos que buscar la posición de los máximos y fijarnos cuando llegamos al primer mínimo. Ahí igual a 1. ¿No? Tenemos que lograr eso. En I igual tenemos que fijarnos cuando D por I sobre D igual a M lambda, cuando este I sea igual a I1, que es el que viene de acá, del mínimo de difracción. Cuando este I sea igual a I1, y fijamos para qué valor de M eso pasa. En realidad, I tiene que ser menor o igual que I1. Yo diría menor estricto que I1, para que los máximos de interferencia estén dentro de la campana de difracción. ¿Sí? Entonces, despejando de aquí, ¿me van siguiendo? Sí, perfecto. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, tenemos... Primero, para interferencia, vamos a separar los tantos. Interferencia, tenemos que I es igual a M lambda por D sobre D. Y ahora queremos que esto sea menor estricto que I1. Y ahí sacamos D. Entonces nos queda M por lambda, que es 598 nanómetros. Es decir, 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 metros por 3 metros sobre D, que es 0,0006 milímetros por 10 a la menos 3 metros. Esto tiene que ser menor que 0,9 por 10 a la menos 3 metros. De acá podemos despejar valores de M. Hagan esta cuenta y nos queda un M menor que algo. M tiene que ser entero. Despejamos 500, 0,9 por 10 a menos 3. Los metros se me tienen que ir todas, las unidades se me tienen que ir todas, me queda metro cuadrado, se me tienen que ir todas.
10 a la menos 3, 0,9 por 0,06, 0,6 por 10 a la menos 3, dividido 598 por 10 a la menos 9, por 3. Bueno, si hacen esta cuenta, 10 a la menos 3 de menos 0, este es 1. Bueno, tienen que hacer esta cuenta. Y decirme cuánto vale. Tiene que ser un número seguramente mayor que 1. Si no es mayor que 1, vemos solo el máximo principal. Ahí no la puedo hacer tan mentalmente, por lo menos no me sale. 3 por 6, 18, a ver, 0,1, tal vez sí. No, 0,6, a ver, 0,6, 0,2, 0,2, Vale 0,03. ¿Cómo? 0,03. ¿Esa cuenta da 0,03? Sí. O lo hago otra vez. Estamos en problemas si eso es así. ¿Hay algún error en alguna otra cuenta? Si esto es tan cercano a 0, quiere decir solo vemos el máximo principal. No, perdón, puse de vuelta, me equivoqué para... A ver. Y sobre D... No, está bien. Pasé multiplicando la I y la D mayúscula y dividiendo el D minúscula. Profe, a mí el A me había dado distinto, me había dado por 100 de lo que era. ¿Cómo? El resultado del A me había dado 0,09 metros. Entonces está bien el error. 0,09 metros. Entonces me queda 0,09 metros, es decir, 90... O sea, 9 sí, centímetros. 90 milímetros me había dado. Claro, 90 milímetros. Es decir, 90 milímetros, esto me da 180 milímetros. Upa. Entonces me queda 18 centímetros. Bueno, la cosa cambia entonces ahí. Acá me queda 0,09. Bueno, fíjense de hacer bien las cuentas. Se hacen esta cuenta ahí, multiplican y eso debería darle del orden de la unidad, 1, 2 o algo. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto les dio? ¿No tienen ahí por ahí? ¿M igual 3 o menor que 3? ¿3 exacto les dio esa cuenta? Como nos había dado 0,03 antes y ahora lo multiplicamos por 100, por eso lo digo. Da 3. Bueno, M menor o igual que 3. Menor que 3. Es decir, el 3 queda anulado. El 3 queda anulado. Entonces, ¿cuántos máximos principales tenemos? Tenemos el 3 queda anulado. Nos queda el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2 y el 3 queda ahí anulado. El 3 queda ahí anulado. Es decir, esta es la campana de difracción. Acá estoy haciendo la parte C, dibujando los máximos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 máximos de interferencia en una campana de difracción. El sexto y el séptimo quedan anulados por el mínimo de interferencia. Entonces tenemos 5. Y esto es el gráfico. ¿Cómo queda el gráfico de intensidad? Bueno, muy dibujado, bastante feo. Es decir, tenemos intensidad en función de la posición, Y.
para la campana de difracción. El máximo va a ser mayor y después tenemos... ¿Sí? Y ahora les hago las preguntas que estaban ahí. ¿Qué pasa si la distancia... ¿Cómo eran las preguntas? ¿Quién había mostrado el problema? Yo, ¿le dicto o comparto? Sí, o lémelas. ¿Cuál, la C o la D? La C. ¿Cómo es la distribución de intensidad en la pantalla? Bien, sería esta de acá. ¿Y la D? ¿Qué ocurre con esa distribución si se disminuye la distancia entre ranuras a la mitad? Si D pasa a ser, D' pasa a ser D sobre 2. Si se reduce la distancia a la mitad. ¿Qué pasa si se reduce la distancia a la mitad con este patrón? La distancia entre máximos se duplica, ¿sí? Y nos vamos a quedar sin otro orden, nos va a quedar solo m igual a 1, 0 y menos 1, seguramente. Porque acá tenemos D sobre 2, ya no tenemos, acá nos queda un 2, nos queda D sobre 2, paso el D multiplicando, y me queda esto sobre 2. Esto menor que 1,5, así que me quedaría el 0 y el 1. Acá me quedaría un 1,5 en vez de 3, y me queda el 0 y 1. Es decir, los máximos, cuando D se achica, los máximos de interferencia se separan más. Si D se achica a la mitad, los máximos de interferencia se separan al doble. Entonces, en lugar de tener 5, pasamos a tener 3. Entonces, vamos a tener solo 3 máximos en una campana. M igual a 0, M igual a menos 1 y M igual a 1. ¿Sí? ¿Qué más decía? La otra es, y si se disminuye el ancho de las ranuras manteniendo constante la distancia entre ellas. Bueno, si se disminuye el ancho de la ranura, lo que va a pasar es que el I1, que es el mínimo de interferencia, se aleja. Entonces vamos a tener muchos más máximos de interferencia en la campana de difracción, es decir, la campana de difracción se agranda. Porque aparece ese I1, ese I1 depende de A, es inversamente proporcional a A. Si ponemos los valores que corresponden acá yo hice toda la cuenta, pero si hubiese dejado A acá expresado, nos hubiese quedado esta expresión en términos de A, del cociente A sobre D. Nos hubiese quedado la expresión de A sobre D. Entonces vamos a tener más máximos cuando se achica, vamos a tener D sobre A. Cuando A se achica, vamos a tener más máximos de interferencia. Cuando la A se achica, vamos a tener más máximos de interferencia. Es decir, el mínimo de difracción se mueve para arriba y para abajo. Cuando A' pasa a ser A sobre 2, entonces I1, ¿sí? I1' es el doble de I1. Por ejemplo, y en lugar de tener 3, en lugar de tener 5, vamos a tener el doble, vamos a tener 10 máximo. ¿Sí? Es un ejemplo, no dice cuánto, pero si se achica, vamos a tener, dependiendo de cuánto se achica, vamos a tener más máximo de interferencia en una campana de difracción. Y lo pueden calcular con la misma expresión, porque acá está metido A y D, el cociente de ahí, y A sobre D. ¿Quedó claro? Bueno, les propongo que hagan ejercicios de este estilo, que busquen los parciales de coloquio, los exámenes de coloquio que tenemos en la cátedra, y el jueves seguimos con consultas y con problemas, pero es necesario que ustedes traten de hacerlos y si preguntan en el campus, entre hoy y el jueves podemos hasta explicarlos mejor en la clase. Y ya les digo, dejemos para el viernes y el lunes el repaso para el de rígido. Las dudas que tengan las resolvemos entre el viernes y el lunes.